Estos son los dos artículos más importantes, que es el primero y el tercero, y el de la mitad sí tiene ya algunos años, pero lo traje sobre todo por gráficas que nos ayudan a entender cuáles son los procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de estas enfermedades. Y estas son las cosas que quiero mostrarles hoy de una manera sucinta, que son mencionadas en los artículos: el hematoma intramural, el desgarro intimal limitado, la úlcera aterosclerótica penetrante, la digestión iatrogénica o traumática y aneurisma roto o con filtración. Todos estos síndromes aórticos agudos básicamente tienen un común denominador, que es el dolor dorsal intenso en la clínica del paciente. Definitivamente, pues lo que se origine o lo que sea que esté pasando está básicamente determinado por tres factores, que son la microestructura, la anatomía segmentaria y la hemodinamia del gasto cardíaco, especialmente en las porciones de la raíz y ascendente del arco aórtico o del callado aórtico, mejor dicho. Para hablar y ser un poco más puristas en cuanto a la anatomía, pues recordar que toda la aorta tiene 5 segmentos en realidad, que son la raíz, la porción ascendente, el arco que se encuentra o que inicia previo a la emergencia de los troncos supraórticos y termina después de la misma, la porción descendente y abdominal. Quería traerles un poco de la embriología, algo muy breve, pero es importante tenerla en cuenta porque nosotros, cuando hablemos de un síndrome aórtico agudo, no solamente nos tenemos que limitar a la valoración de la aorta, sino tener pues como claro de que como tienen un origen embriológico común, la circulación pulmonar y la aorta, pues tenemos que hacer un recorrido por ambas, porque las patologías se pueden, digamos, como atravesar de un sistema a otro. Entonces, la división embriológica del tronco arterioso inicia aproximadamente a la mitad de la quinta semana con la formación de unas yemas conotruncales, que son estas formaciones ovoideas que se encuentran a ambos lados, y a partir de esta se forma en la parte inferior el tronco, en la parte inferior del tronco una porción posterior que daría inicio a la arteria pulmonar, y una porción anterior que daría inicio pues como a la aorta como tal. El final de la aceptación o de la división de esto ocurre más o menos cuando ya se hayan formado 3 tubérculos de los ya mencionados, que corresponden o que corresponderán posteriormente pues como a la formación de las de cada una de las porciones de las válvulas pulmonar. Y importante pues que entender la emergencia de los troncos de las arterias coronarias de cada uno de los lados, porque digamos que también puede haber extensión de las patologías a estos vasos coronarios. Y esta última gráfica que nos muestra acá es cómo ya se da luego el producto final de la formación, que es como la parte de la raíz aórtica, las yemas de las que les venía hablando, a partir de las cuales se hacen las divisiones, que son lo que forma la parte de las válvulas. Y posterior a eso, pues como en esta unión sino tubular, cómo se da en la emergencia de los troncos de las arterias coronarias, y cómo la parte más interna ya está cubierta pues como por todo el parénquima cardíaco y las demás válvulas pues que hacen parte del sistema. Importante acá tener en cuenta, pues visto como todo el proceso desde otra perspectiva, de una perspectiva como más axial, vemos como siempre va a haber una porción que está en contacto entre los dos sistemas, y ese mesénquima pues básicamente es adventicia que conecta aorta con arteria pulmonar. Y la aceptación se logra no solo pues como con esa división de la celularidad ahí, sino también como con un movimiento de espiral que puede dar lugar a malformaciones si no se concreta como debería lograrse. Y acá importante pues recordar que tenemos una comunicación entre ambos sistemas, que es el ductus arterioso, que posteriormente dará lugar al ligamento arterioso. En estos lugares o en esta porción, importante tener en cuenta que
el arco aórtico pasa de su porción más móvil anterior en la porción descendente a una porción más fija a la pared torácica descendente, lo que la hará mucho más susceptible a movimientos de aceleración y deceleración que pueden provocar síndromes aórticos agudos. Esto es como una gráfica simplemente para mostrarles qué es lo que puede pasar cuando ese proceso de septación no ocurre como debería ser ya en la parte física, como de la espiral que debe ocurrir, y estas son pues como todas las anormalidades morfológicas conotroncales, simplemente para tenerlas en cuenta y recordar que tienen, o sea, que estas estructuras tienen un origen embrionario común bastante importante. Y ya entrando más en materia, pues hablando de los síndromes aórticos agudos, tenemos la disección aórtica. Eh, eh, Esto se manifiesta porque hay la formación de una luz falsa que tiene mayor presión y una presión constante diferente a la luz verdadera. Esto dado porque la luz falsa pues solamente tiene una apertura, que es lo que nosotros conocemos como el desgarro inicial. En este ejemplo pues tenemos que el desgarro inicial pues está más o menos aquí donde inicia la flecha negra, y ese desgarro inicial permite la entrada de sangre constantemente. Generalmente no existe otra salida, lo que hace que haya un aumento constante de la presión y que el tamaño de la luz falsa aumente constantemente, y esto ejerce un efecto de masa sobre la luz verdadera, por lo que generalmente la luz falsa siempre será de mayor tamaño en comparación con la luz verdadera. Importante acá tener en cuenta pues que en este ejemplo que ya vamos a ver la clasificación de Stanford A, hay disección de la arteria brachiocefálica en esta parte más coronal, perdón, sí, más cefálica, y adicionalmente hay un hematoma de la adventicia que compromete la arteria pulmonar en esta porción. Entonces recordar pues como ese origen embriológico común. Definitivamente pues la luz falsa tiene un flujo de salida limitado, generalmente no hay defectos de reentrada u otros defectos, pero pueden haberlos, y estos cambios hemodinámicos que afectan principalmente a la luz falsa pues pueden dar lugar a que existan compresiones estáticas o dinámicas de la emergencia de todos los vasos que pueden estar comprometidos de acuerdo a la extensión del problema. Acá quiero hacer pues como una claridad de lo que es realmente importante, y es que en la adquisición simple pues podemos observar hemorragia aguda porque pueden haber síndromes aórticos sobrepuestos, no solamente puede existir uno solo, y generalmente se manifiesta pues como una hiperatenuación en la pared aórtica o alrededor de la misma, en pericardio, en mediastino o en el espacio pleural. Más adelante veremos pues como las complicaciones también de manera breve. En toda la clasificación de las disecciones, pues tenemos dos sistemas de clasificación. La Stanford básicamente tiene en cuenta solo la extensión de la disección y las porciones afectadas, y DeBakey clasifica según la ubicación inicial del desgarro y el patrón de extensión. Generalmente todo se reporta según Stanford porque digamos que le permite al cirujano hacerse una idea más rápida de lo que necesita el paciente. Las tipo A son aquellas que comprometen la porción ascendente de cualquier manera, y las tipo B son aquellas que no lo hacen. Entonces simplemente es como para tenerlo en cuenta. Igual hacer una buena descripción en el reporte es importante. Y el artículo hace énfasis en lo que es realmente lo que es realmente importante y significativo para el manejo del paciente y ser plasmado en el reporte radiológico. Entonces tenemos pues como esta mnemotecnia que es dissection en inglés. Para la D pues básicamente lo que ellos nos piden es tener en cuenta si existe o no disección y si está o no comprometida la aorta ascendente. Para la I si hay un desgarro intimal, y acá recordar que generalmente los desgarros intimales en los tipo B o se originan después de la emergencia del tronco brachiocefálico izquierdo, y si es posible pues deberíamos medir cuánto es la distancia o cuánto mide el calibre de ese desgarro inicial. Adicionalmente ya en la S pues tener en cuenta el tamaño de la luz falsa, que ya veremos más adelante. Les muestro un ejemplo cómo es que se debe medir, pero lo que nos muestran acá, lo que nos dicen acá es que debe ser ortogonal o la mejor vista axial. La menor vista axial generalmente es la
la dimensión menor, y siempre buscar el calibre de la aorta donde sea más grande para hacer estas mediciones. Acá es importante tener en cuenta que los desgarros que son mayores de 10 milímetros y que se encuentran sobre la curvatura menor de la aorta, pues tienden a tener peor pronóstico porque tienden a tener una extensión retrógrada hacia su porción ascendente. Entonces, recordar esos números si son mayores de 10 milímetros y si se encuentra sobre la curvatura interna. La primera S, lo que nos quiere preguntar es cuáles son los segmentos que están comprometidos. Aquí están pues todos los segmentos de los que ya hemos venido hablando. No salirnos pues como ese tipo de descripción. En la segunda S, en la E, que ya pasamos a la E, quiere saber cuáles son la extensión y la terminación del flap de disección. La C, si hay o no hay complicaciones. Importante acá recordar la ruptura, el hemopericardio, el taponamiento, la oclusión o la disección de arterias coronarias, si hay compromiso o no de ramas cervicales o de infartos viscerales, por ejemplo, renales, si hay hallazgos que sugieran mala perfusión en las disecciones. Esto es importante porque aumenta todo esto, la mortalidad hasta un 44%. Y ya más abajo, pues si existe o no trombo en el lumen falso, porque a pesar de lo que uno creería, pues que si el lumen falso está trombosado no va a crecer más, pero al contrario, los trombos en la luz falsa se asocian a un crecimiento acelerado. Lo mismo acá, inspeccionar cómo se encuentra el lumen falso, si es simple o complejo, si hay moción o no. Para esto se pueden hacer adquisiciones, como decía el doctor, engatilladas para mirar cómo se comporta el flap en los distintos ciclos cardíacos. Y ya las otras dos letras de la mnemotecnia, other factors to consider, pues ya cuál es la posible etiología de la disección, si es por el trauma, si es una patología asociada a la edad o al sexo, si hay hipertensión, signos de vasculitis. Y la última, que es lo que nosotros conocemos como el reporte del diagnóstico pánico, pues notificar al proveedor de salud acerca de los hallazgos. Entonces aquí vemos cómo en este ejemplo acá a la izquierda de sus pantallas en la porción superior hay un flap de disección que se encuentra más o menos en la porción de la raíz. Pues lastimosamente acá no tenemos la posibilidad de hacer como un acercamiento dinámico en modo cine, y vemos acá en el mismo paciente cómo se debe hacer la medición de ya pues como toda la aorta afectada, siempre buscar la porción más amplia de la aorta, sea ascendente, sea en la raíz, sea en el arco, sea en la porción descendente, sea supra o infradiafragmática, y hacer esas mediciones. Y aquí en este otro ejemplo, pues tenemos como hay el desgarro intimal inicial se encuentra en la porción más posterior del arco, y la medición del lumen falso, que también debe hacer parte del reporte, se hace de una manera ortogonal desde la pared pues, como más distal en sentido contrario hacia el flap de disección. Acá otros signos importantes que nos pueden ayudar a identificar cuál es la luz falsa, porque a veces es difícil. Generalmente por un lado es más grande, por el otro generalmente tiene un ángulo agudo respecto a las paredes de disección, ¿sí? Y bueno, acá se me cubrió un poco pues lo que les quería mostrar, pero todo esto es generalmente llamado como webs, y básicamente son fibras de lo que queda de la íntima media que ha sido desgarrada y se ubican primordialmente en la lumen falsa. Y ya estos son como la evolución esperada de las disecciones a lo largo del tiempo, todo lo que podríamos encontrar desde una luz parcialmente colapsada por la luz falsa, si está súper trombosada o no, si está trombosada, cuando está completamente colapsada o cuando hay intusucesión. Esto básicamente lo que estamos haciendo acá es viendo el flap como desde abajo, viendo la íntima, porque ya el flap está tan largo que digamos se va desde su porción inicial, o cuando ya hay trombosis y no hay recanalización por ningún lado, o sea, está completamente trombosado, y esto pues en imágenes se manifiesta, digamos, como similar pues a estos esquemas, y pues tener en cuenta cuál es el tipo de disección y cómo se está comportando ese flap inicial.
Este es el desarrollo del tiempo de los flaps. Muchas veces no se corrigen con el tratamiento quirúrgico, entonces hay que hacerle seguimiento imagenológico. Lo que vemos acá, por ejemplo, son imágenes en resonancia magnética y en tomografía contrastada. Pues lo primero a notar es que la tomografía tiene una mucha mejor resolución para poder hacer como la valoración de todo esto. Y vemos como en el mismo paciente que sería la fila superior, en los momentos más agudos o subagudos, los bordes del flap, digamos que no son tan gruesos, pero como acorde va pasando el tiempo, los bordes del flap van adquiriendo un grosor casi similar al de la pared de la aorta, y eso nos habla de cronicidad y rigidez. En las imágenes más inferiores a la porción derecha de su pantalla, pues es la misma situación, una imagen 6 meses posterior a una disección y 3 años, vemos como ese flap de disección pues se va cada vez volviendo más grueso, similar al grosor de la pared del resto de la aorta, y eso nos habla pues como de cronicidad nuevamente y rigidez. Igualmente aquí pues. Y en este otro ejemplo vemos como un paciente que tuvo una disección tipo A que fue llevado a una revascularización. Hay ganancia un poco pues como de la luz verdadera, pero pues ya en controles 10 días posterior al evento quirúrgico vemos como hay nuevamente ese grosor aumentado del flap que nos habla de cronicidad, y cómo pues aún, a pesar de ese grosor aumentado, aún tiene flexibilidad de acuerdo a la fase cardíaca en donde esté. Esto es importante saberlo y tenerlo en cuenta porque dará lugar a complicaciones como las llamadas obstrucciones dinámicas o estáticas. Bueno, otro de los síndromes aórticos agudos que propone el artículo es el hematoma intramural. Definitivamente, como ya se dijo, es mejor visualizado en la adquisición simple. Es una estructura hiperatenuante respecto al resto de las estructuras vasculares, y puede tener múltiples formas. No solamente es la media luna, sino que puede ser algo focal o puede ser elongado o circunferencial. Y acá importante, si el hematoma intramural es mayor a o compromete más de un segmento de la aorta, entonces ya no deberíamos pensar en hematoma intramural, sino llamarlo disección. El desgarro intimal limitado ocurre cuando hay una media normal, o sea, el desgarro intimal. Felipe, es que devolvete la imagen anterior. Lo fregado y lo importante y lo crucial de los hematomas intramurales, esto especialmente pues para los residentes más pequeños, es que lo que dijo Felipe, o sea, si usted ve un hematoma, una imagen hiperatenuante, media luna, como en un segmento corto, usted piensa que eso es ahí un hematoma intramural, pero ya si usted ve que eso está muy extenso, eso es una disección en curso. Y si no se diseca en ese momento, se va a disecar en el transcurso de las horas o en el transcurso de los días, pero se va a terminar disecando. Entonces, por eso yo les decía que saber si hay hematoma intramural es muy, muy importante, y ustedes reportarlo, y para que les quede como un punto de aprendizaje. Si eso es un segmento corto, pues es un hematoma intramural, pero si ustedes ven que eso está muy extenso, grasa alrededor alterada, paciente con dolor y toda la clínica muy sugestiva, es una disección en curso, y pueden hablarlo con el emergenciólogo, pues con toda confianza, decirles: yo creo que ese paciente está en una disección en curso, eso se va a empezar a disecar, ha empezado a sangrar demasiado, pues eh, eh, un segmento grande de la aorta, entonces para tener en cuenta eso. Listo. Y el desgarro intimal limitado, pues que es una enfermedad de la capa media, cuando esta tiene alguna normalidad, pues también embriológica. Básicamente ocurre en cualquier calibre, sea aneurismático o normal, no tiene que ser pues como debilitada por alguna patología previa, y se manifiesta sin luz falsa ni flaps. Tiene, según pues como lo describen, una apariencia de pseudoaneurisma. Esta es como la palabra clave para la descripción del desgarro intimal limitado, y digamos como que respeta pues esa adventicia que existe común entre los vasos pulmonares y aorta. Y la úlcera aterosclerótica penetrante, que es una enfermedad de la íntima, a diferencia de la previa, que era una enfermedad de la capa media, es más común en el arco y en la porción descendente, y básicamente se trata de una placa que rodeia la íntima y la pared aórtica, mostrando pues como una apariencia de bulto externo de contornos lisos.
La manera de diferenciarlo con la anterior que acabamos de ver es por la presencia precisamente de la placa aterosclerótica. Si no está la placa aterosclerótica, pues podríamos llamarlo un desgarro intimal limitado. Los ateromas pues tienen múltiples apariencias en distintos pacientes. Esto es un ateroma no ulcerado, vemos cómo tiene parte de la protrusión hacia la luz del vaso, esto aquí pues como en una vista sagital del mismo paciente. Y cuando ya hay ulceración, pues vemos que hay, o sea, la placa eroda la íntima y llega hasta la capa media. Vemos acá la misma imagen, pues como en una vista, en una reconstrucción sagital, vemos cómo pasa la íntima y eroda hacia la capa media, y estas placas ulceradas pues pueden estar asociadas a hematomas periaórticos por sangrado que hubo en algún momento o a sangrado activo en el mismo momento de la adquisición de la imagen. No todas las úlceras, perdón, las placas ateromatosas ulceradas son sintomáticas. Esta imagen 9 y 10 hacen parte de un paciente que era completamente asintomático y esto se le encontró pues como en un scan de rutina. Es importante identificarlas porque igual es una debilidad focal de la pared que posteriormente podría presentar complicaciones. Y esta otra es asociada a un hematoma intramural. Nuevamente, la importancia de la adquisición en fase simple. Vemos acá pues como precontraste, es difícil hacernos una idea de lo que es todo este tejido blando que está engrosado y rodea el arco, pero acá en la adquisición simple sí vemos como hay una porción que es hiperatenuante en esa morfología típica de luna, de media luna. Y recordar que no todo síndrome aórtico agudo es secundario a hipertensión, o sea, en un viejito pues que tiene múltiples comorbilidades, sino que puede ser traumático o pues puede ser secundario a un procedimiento médico. En este caso es un paciente de 19 años de edad que sufrió una colisión y tenía el cinturón puesto, y vemos pues como hay un flap de disección a nivel de la carina en la porción descendente ya del arco, y cómo hay un aumento de la densidad de los tejidos periaórticos posteriores, esto pues como por un sangrado en capa hacia el mediastino y un hematoma contenido en la porción más anterior que es circunferencial y se extiende hacia la porción ascendente del arco. En este otro caso, lo que ocurrió es un paciente de 64 años que fue llevado a un reparo de un aneurisma de la aorta abdominal. La ruta de entrada pues, endovascular fue la arteria subclavia izquierda. Vemos, esto es un scan previo a ser llevado pues, como al evento quirúrgico, y posteriormente, al salir del quirófano, el paciente nuevamente refiere pues, como dolor torácico agudo que se irradia especialmente a la espalda en la región interescapular, y vemos pues como este flap asociado a trombosis de la luz falsa que se extiende hasta pues como comprometer la subclavia izquierda, y lo que se hizo fue llevarlo nuevamente a cirugía y ponerle una endoprótesis a la subclavia porque se asumió que ahí era el flap inicial y hay una mejoría pues bastante importante como de la luz falsa en un control posterior. Lo que puede ocurrir nuevamente, y es una de las complicaciones más temidas, es la obstrucción de una arteria coronaria, en este caso la derecha, por un flap de disección que se está acá básicamente pues como haciendo una obstrucción no estática sino dinámica, y lo vemos acá mejor representado en este diagrama. Y en este caso, adicional a todo eso, hay un flap adicional a nivel de la arteria carótida izquierda, que tiene intususcepción del flap como hacia la aorta, o sea, está tan largo el flap que compromete la arteria carótida izquierda que se intususcepta, o sea, se va todo el flap al interior de la aorta, y esto ocasiona pues como una obstrucción dinámica tanto de la arteria carótida como de las subclavias izquierdas, mientras que la subclavia derecha está obstruida de manera persistente, o sea, es una obstrucción definitiva. Y en este otro ejemplo que ilustra muy bien el por qué pues, es importante tener en cuenta el origen embriológico de ambas estructuras, vemos cómo hay un flap de disección en la porción ascendente de la aorta, y asociado a este hay un hematoma en la adventicia que se extiende hacia la vasculatura pulmonar, y
en una vista de pulmón, pues vemos cómo hay como hemorragia alveolar asociada, y en una reconstrucción pues como más ortogonal al flap de disección vemos cómo hay una extensión digamos, del hematoma hacia adventicia común, y pues eso nos lleva a recordar el origen común de ambas estructuras. Esto aquí es para graficar lo que ocurre en una obstrucción dinámica y en una obstrucción pues definida. En una obstrucción dinámica, el flap de disección se mueve de acuerdo al ritmo cardíaco o a otros factores, y en este caso pues está obstruyendo la arteria renal derecha, y vemos cómo hay una diferencia en la atenuación de los parénquimas renales, siendo menor la atenuación del parénquima renal derecho, mientras que en este otro pues hay una obstrucción definida por ese flap y ya no hay realce, o sea, es una ausencia completa del realce del parénquima renal. En este otro caso, el flap de disección compromete tanto tronco celíaco como arteria mesentérica superior en un paciente que presentó disección y asociado a eso bastante dolor abdominal. Y en este otro, pues hay trombosis de la luz falsa que se extiende hasta los vasos aortoilíacos, de la porción aortoilíaca de los vasos. Acá, para hablar nuevamente acerca de los hallazgos asociados, pues generalmente se manifiestan con derrames pleurales y pericárdicos. Esto porque la luz falsa pues tiene menos pared que la está rodeando, entonces digamos que se le facilita mucho hacer transudación de líquido, y esto pues lleva pues como a esos cambios reactivos secundarios al síndrome aórtico agudo. Pues ellos ya muestran como un cuadro ahí de resumen que los invito a que lo revisen, pues porque revisa los aspectos más importantes estadísticos e imagenológicos de cada uno de los síndromes aórticos y las complicaciones más comunes, pero digamos que es algo largo como para meternos en este. Y en el segundo artículo pues hablan más de factores técnicos. Importante hablar y tener esto claro con el tecnólogo, que se debe utilizar la configuración de detectores más amplias, es decir, no hacer colimación a nivel de los detectores, siempre hacer una adquisición precontraste en todos los eventos agudos, y en la primera postoperatoria también pues como para evaluar la parte posquirúrgica de los implantes sobre todo. Una fase arterial con un sistema bolus tracking como el que hacemos nosotros en la fundación, y pues acá ellos recomiendan este punto de corte para que se inicie la adquisición con un ROI sobre la aorta ascendente precisamente, y no sobrepasar de kilovoltios picos, una rotación acá determinada, y se puede utilizar o no modulación de la corriente del tubo. Bueno, en este ejemplo, con contraste, o sea, sin una adquisición simple, vemos como aparentemente hay una prótesis endovascular a nivel de la aorta descendente, y como hay un tejido blando que rodea la prótesis que no estamos seguros qué es, digamos que tiene una atenuación media, no es completamente hipoatenuante, pero bueno, no sabemos bien. Y cuando se hace una adquisición en fase simple, pues lo que se muestra es algo nuevamente hiperatenuante en ese espacio periinjerto que indica un hematoma intramural agudo. La otra sospecha pues, hubiera podido ser un endolic, pero no hay signos de que haya pues, salida activa del medio de contraste a ese espacio periinjerto. Estos son los problemas, digamos, más comunes, y se trata pues como de hacer artefacto por pulsación, precisamente porque las porciones de raíz ascendente y la primera porción del arco son altamente móviles. Entonces, para evitar este tipo de artefacto de pulsación, lo primero que se debe hacer es tratar de corregir el pitch, hacer el pitch lo más efectivo posible, es decir, lo que nos dé la mayor resolución y consuma el menor tiempo para la adquisición. Y en este otro ejemplo, pues la importancia de hacer adquisiciones en las tres fases, sobre todo en los controles postquirúrgicos. Acá estos son pacientes de 60 años que se presentan con una masa palpitante luego de haber sido sometido a un reparo de una disección aorta tipo B, y en la adquisición simple pues se ve como esta masa de tejidos blandos adyacente a la pared torácica con algo de grosor de los tejidos blandos ya pues como de los subcutáneos, y en
En la adquisición post-contraste, pues vemos como estos tejidos blandos están rodeando la arteria aorta ascendente, pareciera pues como que la está comprimiendo parcialmente, y en una adquisición un poco tardía vemos como todo adquiere la misma atenuación que el pool sanguíneo en el arco aórtico, lo que hace sospechar que más que pues como un tejido blando ahí fibrótico que esté haciendo compresión, se trate de una ruptura contenida de sangre que adicionalmente pues tiene como comunicación a los tejidos blandos de la pared torácica, y esto fue diagnóstico de una fístula aorto-cutánea. En cuanto pues al engatillar o no, pues siempre lo ideal es engatillar, especialmente porque al hacer o al adquirir imágenes o a reconstruirlas con el engatillamiento, pues lo que se permite es una mejor resolución de las estructuras, y es especialmente importante para la valoración de estructuras tubulares pequeñas, por ejemplo las coronarias. Nosotros pues tenemos como la tecnología disponible para poder hacer eso. Y en cuanto a los beneficios, pues básicamente es esto, pues saber si hay o no compromiso de las arterias coronarias, y hacer una mejor o lograr una mejor resolución del flap inicial o de hasta dónde se extiende el flap. Y obviamente pues tiene sus retos técnicos, que generalmente es una mayor radiación, particularmente cuando se hace una técnica retrospectiva en la cual pues se hace una adquisición durante la sístole y durante la diástole, y luego se reconstruye de acuerdo a las necesidades, y pues que requiere una experticia técnica para ser llevado a cabo. En cuanto a esto, pues como las causas principales de pitfalls al momento de la adquisición, que puede ser una falta de triggering para iniciar la adquisición post-contraste. Esto lo que, pues como se corrige, es bajar el threshold o el punto de corte para que se active la adquisición. Una mezcla excesiva de contraste en la aorta descendente, o sea, un scan muy temprano. Para esto, pues, lo que tiene que hacer el tecnólogo es muy pendiente del momento en que se vaya a disparar la adquisición, o revisar pues, la canulación del paciente, que no sea muy pequeña, idealmente nunca ser mayor de 22, pues porque va a haber un pobre, pues, el medio de contraste no va a llegar a un correcto tiempo y no se va a coordinar de acuerdo a la adquisición. Y pues esto también es importante para que evitemos que haya mucho ruido en la imagen, entonces no pasarnos de 120 kilovoltios pico al momento de lograr la adquisición. Y para el artefacto de pulsación, lo primero es revisar el pitch nuevamente. En uno de los artículos, pues ellos proponen como un algoritmo para hacer el abordaje diagnóstico. Ellos dicen pues que si hay una imagen ondulante, como que sea irregular, que sea de baja atenuación, pues pensar inicialmente en trombo o en placa ulcerada o en un tumor, que es bastante raro, pues sin embargo acá ellos ponen un ejemplo de un sarcoma. Y si el contraste se avanza más allá del lumen, pues pensar en que se trate de una placa ateromatosis que haya sido ulcerada, o que haya un pseudoneurisma como tal, lo que ya conocemos como un desgarro intimal limitado. Y por el otro lado, si hay una interfase de tejido blando con contraste en el lumen aórtico, pues depende si es o no, digamos, de contornos regulares, pensar en un hematoma intramural o en una vasculitis si es de sentido circunferencial, o por lo menos mencionarlo en el diferencial. Y si es, digamos, muy focal, pues pensar en una placa que se esté erodando en las fases iniciales. Y ya pues del otro artículo, como estas gráficas bastante ilustrativas, y nosotros debemos tener esto en cuenta. Generalmente, pero que se utiliza como material quirúrgico, es el Dacron, que es una forma de polietileno que es un poco hiperatenuante en comparación con la pared de la arteria aorta en adquisiciones simples, pero es hipatenuante post-contraste. Y estos son pues como los tipos de procedimiento. En este caso son procedimientos solo para aorta ascendente, no cuando compromete aorta descendente o arco.
y lo que más se utiliza en la institución pues el Vental o Vental modificado, básicamente es lo mismo, pero cambia un poco pues como la anastomosis de las arterias coronarias y en este caso pues la raíz y la válvula son reemplazadas y por este material pues como sintético y las coronarias se anastomosan al mismo material. Y existe otro tipo de procedimientos cuando se requiere el reparo del arco de la aorta descendente y se conocen pues como procedimientos en trompa de elefante. Generalmente son mucho más invasivos. Esto se hace por estornotomía y o por lo menos las primeras dos es por estornotomía y en dos tiempos. En el primer tiempo se repara la aorta ascendente, el arco y la primera porción de la descendente, y en el segundo tiempo se hace el reparo del resto de la aorta descendente. Y ellos tienen una manera endovascular alternativa, pero digamos que es técnicamente mucho más difícil de lograr, que sería pues esta tercera imagen. Ya